ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। भगवद गीता के इस प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। Bienvenidos todos ustedes a esta sesión del Bhagavad Gita. Hoy estamos estudiando capítulo 2, verso 32 en adelante. En los versos anteriores estuvimos estudiando, 31, 32 y 33, Bhagavan ha dicho que no te desvíes del Dharma, tú eres un Kshatriya y es tu Dharma involucrarte en la guerra. Entonces, de hecho, a Arjuna, cuando se le preguntó anteriormente, Arjuna estaba diciendo que no sabemos quién va a ganar, si nosotros o ellos, o qué es mejor, es para nosotros mejor ganar, es mejor ganar para ellos, lo que quiere decir, debemos pelear en la guerra, debemos no pelear, etc. Entonces lo que Bhagavan le responde, Bhagavan no le dice pelea. Primero que nada, Bhagavan
le explica que la discriminación entre Prakriti, Purusha, Atma आत्मा है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। y que tú eres Atma, no eres el cuerpo y el alma nunca बाद में muere. जो है फिर ये श्लोक नंबर Después de ello, चालू कर en el verso número 30 en adelante, Bhagavan empieza a hablar de que tú debes prestar atención también a tu Swadharma. विकम्पितुम् अर्हसि, श्लोक नंबर 31। En el 31 en adelante. तो इससे क्या समझ आता है? तो समझ Entonces, आता ¿qué है entendemos de कि acá? Entendemos युद्ध que करने के लिए कह रहे हैं, युद्ध करना, कार्य करना। hasta ahora Bhagavan le está diciendo a él pelear, pelea, que en este caso significa desarrollar tu deber. Anteriormente no le está diciendo debes pelear o no debes pelear, él solo le está dando conocimiento. Su significado es ese: antes de involucrarte en cualquier actividad, tú debes estar seguro de que nuestro conocimiento es correcto. Bhagavan primero que nada le da un conocimiento, discriminación, y luego dice involúcrate en la guerra. Entonces debemos o podemos actuar en dos maneras: una es llena de ignorancia y otra es llena de conocimiento. Cuando actuamos en ignorancia, ¿cuál será el resultado entonces? Nosotros mismos no sabemos qué va a pasar, pero si estamos situados en el conocimiento y actuamos de manera correcta en esa dirección, al menos un resultado es seguro, y es que no nos vamos a implicar en el ciclo del karma. Eso es lo que Bhagavan nos va a decir en los versos que vienen. Quiere decir, si tú te involucras de esta manera, si tú peleas en la guerra de esta manera, no vas a estar implicado en el pecado. No estar implicado en el pecado quiere decir no vas a ser atrapado por el ciclo del karma. Y esto es un conocimiento extremadamente importante que Bhagavan nos está impartiendo de una manera indirecta. Antes de actuar, nosotros debemos tener un conocimiento apropiado. El conocimiento más importante de todos es nuestra propia discriminación. La discriminación entre Prakriti, Purusha y alma. La discriminación entre el cuerpo y el alma. Como se ha dicho anteriormente muchas veces, yo lo he explicado, que somos individuos, somos personas y nuestra existencia tiene dos componentes. Uno es el alma y otro es el cuerpo. El cuerpo está dividido en dos, el cuerpo grueso y el cuerpo sutil. Si tenemos entonces este conocimiento, actuamos de acuerdo a eso y no estamos atados al ciclo del karma. Entonces, ahora lo que nos está explicando Bhagavan es acerca del Swadharma, el dharma de nuestro cuerpo. Swa se refiere al cuerpo. Entonces aquí lo que está diciendo Bhagavan es: tú eres el kshatriya. El alma no es kshatriya, no es brahmana, no es nada de eso. El alma no tiene varna, el alma no tiene yati, no tiene ashram. El alma tampoco nace, por ende, como el alma puede tener algo como esto. Entonces Bhagavan está explicando acá todo esto. Bhagavan está explicando que debemos entender estos temas de manera apropiada y luego actuar. Entonces estamos hablando del Swadharma. El Swadharma en sánscrito quiere decir riqueza. Como nosotros decimos Swami. ¿Qué Swami quiere decir? Uno que tiene Swa. Uno que tiene riqueza. Aquí Swa quiere decir riqueza. Es por eso que aquellos que tienen sannyas se designan como Maharaj. Ellos de hecho no son Maharajas como reyes, sino que tienen una riqueza espiritual. Por eso se les designa de esa manera. Swadharma también quiere decir que Swa eva Dharma o Dharma eva Swa. Entonces nuestra verdadera riqueza es nuestro Dharma. Y es por eso que Bhagavan está diciendo que inclusive si tú revisas tu Swadharma, inclusive si te enfocas en tu Dharma, quiere decir en la riqueza que tienes, es esta únicamente. La riqueza externa se mantiene yendo y viniendo. Hoy tienes riqueza, mañana eres muy pobre. Pero tu riqueza interna, esa siempre va a estar contigo. Inclusive después de la muerte, se va contigo.
तो इसलिए ये वास्तव में धन Y es por ello que जो बाहरी es धन la है riqueza real, वो la इस riqueza जीवन में externa. हमारा साथ देगा नहीं देगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। No tiene garantía de que ella se va a quedar con nosotros, inclusive en esta misma vida. Que la mayoría de riqueza tuya está en el banco, reposa en el banco. Y nunca sabemos cuándo la moneda se va a desmonetizar o tu cuenta va a ser cerrada por alguna razón o hay un COVID, ni siquiera puedes salir afuera. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa riqueza? Si no tienes granos en casa, tienes billetes, pero no tienes granos, no puedes comerte los billetes. Esta es una riqueza externa y la riqueza interna es nuestro swadharma. Es por ello que los seres humanos deberían adquirir ambas riquezas, no solamente la externa. Esa también debe acumularse, pero también la riqueza interna. Y es por esto que Bhagavan está diciendo que al menos enfócate en tu dharma y no te asustes. En general, el resultado del dharma es la felicidad y el resultado del adharma es el sufrimiento. Como por ejemplo tenemos riqueza. Como la riqueza no es útil por sí misma. La riqueza solamente es útil cuando se cambia para comprar algún objeto. Aunque las personas que son dhármicas, que son correctas, religiosas, ellos tienen y obtienen placer al desarrollar el dharma. Como aquellos que son ricos y que tienen mucha codicia, ellos entre más riqueza tienen, más complacidos están. Por ende, la misma felicidad es el resultado del dharma y el sufrimiento es el resultado de la dharma. En Swarga, la palabra Swarga quiere decir Sukha, felicidad. Aunque nosotros creamos que Swarga es un lugar, eso también es verdad, pero el verdadero significado de la palabra Swarga es felicidad. Y ese se obtiene únicamente por Dharma. Las personas que hacen Adharma no pueden ir a Swarga, no pueden ir al cielo. Por eso Bhagavan está diciendo, tú involúcrate en el Dharma y de ahí vas a ir a Swarga. Entonces la puerta va a estar abierta y no va a haber ningún obstáculo en tu camino a Swarga. Entonces, para que se abran las puertas de Swarga, quiere decir no hay obstáculos. Quiere decir, si se cierra una puerta, hay un obstáculo. Y si tú no quieres ir a Swarga, mandará a otros a Swarga al menos, porque aquellos que van a morir peleando en esta batalla también van a alcanzar Swarga. Esos kshatriyas son muy felices cuando se les da la oportunidad de pelear en la guerra. Y en el siguiente verso se le ha dicho, si tú no peleas en esta Dharma Yuddha, en esta guerra por Dharma, en esta pelea religiosa y correcta, esa es pérdida para ti únicamente. Bhagavan está explicando aquí en ambos sentidos cuál es el avance que puedes tener al pelear y el retroceso que puedes tener al pelear. Si alguien dice, no, mira, yo no quiero pelear, ¿por qué debería pelear? Entonces él dice, bueno, mira, si tú peleas, está este beneficio y si no lo haces, está esta pérdida. Entonces él explica eso y ahora él está explicando. La traducción es, bueno, además las personas van a hablar de tu infamia por todos los tiempos por venir. Para un hombre de honor, la infamia es peor que la muerte. Entonces, en el verso anterior, él está explicando acerca del adrishta. El significado quiere decir que hay un resultado de alguien que llega después. Vas a incurrir en pecado. Pecado quiere decir que te va a dar sufrimiento, un tipo de sufrimiento. Eso se llama adrishta.
Ese adrishta no va a venir inmediatamente, lo vas a obtener después. Entonces ahora él está diciendo que hay un drishtafala, un resultado que va a ocurrir de manera directa, y esa sí es la infamia. Quiere decir, el resultado pecaminoso no vas a tener en la siguiente vida, sino que la infamia también la vas a obtener en esta vida. La gente te va a insultar, van a hablar cosas en contra tuya. Y las personas siempre, en general, están buscando la oportunidad de criticar a alguien. Esta es la cualidad que los seres humanos en general tienen, porque nosotros tenemos envidia dentro, y esa envidia está muy enraizada porque está conectada con nuestro ahankara. तो ये बहुत पावरफुल बलवान Entonces es como un niño del ahankara. Entonces esta envidia es muy fuerte, es un pravritti muy fuerte para nosotros, encontrar falta en otros. Nosotros no vemos falta en nosotros mismos, solamente vemos faltas en otros. का एक बहुत विचित्र गुण है. Entonces ese ahamkara tiene una cualidad muy extraña que siempre se mantiene sola, nunca se mezcla con nadie más. Cuando nos referimos acerca de nosotros mismos como yo, entonces ahí nos estamos refiriendo es al ahamkara. Entonces la forma plural de yo es nosotros. Pero de hecho, nosotros no es el plural de yo. Yo quiere decir yo y tú. Yo no quiere decir yo y yo. Yo es solo uno. I. Yo. El símbolo es uno solo. Por eso escribimos I. Uno. Como una línea vertical. Es uno solo. Entonces el ahamkara se mantiene solo únicamente. Y como está solo, no ve a otros. Las personas se sienten solas, las personas se pueden sentir solas. Siempre se mantienen buscando amistad, socialización con otros. इसलिए अपने दोष वो देखता नहीं है और दूसरों पर दृष्टि रहती है तो दूसरों को देखता है और दूसरा अहंकार का गुण Es por eso que no se enfoca en sus propias fallas, se mantiene en las fallas de otros. Y esa es la cualidad del ahamkara, convencernos que somos demasiado grandes. तो दूसरा जो है वो नीच दिखेगा आपको, छोटा दिखेगा. Cuando nosotros vemos faltas en los demás, esas personas se nos ve bastante inferior para nosotros o más pequeño que nosotros. Y es por ello que cada persona de fallas en otros. Entonces, Arjuna tiene una gran cualidad, él era muy famoso, y las personas que son muy famosas, जिनका यश रहता है तो su fama se expande alrededor del mundo. Entonces, todos se enfocan en sus fallas únicamente. Las personas, qué es lo que él está haciendo, qué es lo que no está haciendo. Y lo que sea que nosotros vemos, lo vemos desde nuestra propia visión. Tenemos nuestro propio entendimiento, qué es correcto, qué es incorrecto. Entonces nosotros lo vemos desde nuestra propia visión. Este tipo de persona hace algo así, esté correcto o incorrecto. No es fácil de entender cómo es que esta persona está actuando de esta manera. Nosotros no entendemos la situación mental de esta persona y basado en nuestra propia situación mental nosotros analizamos a los demás. Para otra persona, las acciones de otra persona y sus pensamientos, sus actividades, si no encajan con las nuestras, ahí es donde vemos fallas. Entonces, Arjuna es una persona muy famosa. Él era inclusive famoso en Swarga. Ese Arjuna, si no pelea, y debemos recordar que Arjuna, la fama de Arjuna es por su capacidad de pelear en la guerra. Y él era el favorito, el devoto principal de Dronacharya. Si esa persona abandona el campo de batalla, obviamente las personas van a pensar, se asustó de pelear, está asustado de pelear. Entonces, lo que Bhagavan va a decir en el verso que sigue es, las personas van a decir que tú saliste a correr lleno de temor.
अकीर्ति होगी Tú vas a ser insultado y las personas van a hablar de tu infamia. Ellos van a discutir पहले esto entre ellos. इंटरनेट नहीं था En esos tiempos no había internet. होती थी क्योंकि Entonces la infamia, expandir esto, el criticismo era limitado, pero ahora en 2 minutos una persona puede ser criticada en internet alrededor del mundo. Ahora las personas pueden pueden hacer videos falsos sobre alguien y extender su crítica. वो कभी समाप्त ना होने वाली सदा पर कहने का मतलब है कि काफी समय तक चलेगी अकीर्ति तो अव्यय नहीं हो सकती Entonces aquí Abhyayam quiere decir कहने का मतलब है que esa infamia se va a mantener आपकी por un periodo muy largo de tiempo, no en un sentido literal, pero en un sentido कौन interno. कहेगा इसको भूत लोग ¿Y quién va a hablar todo esto? के साधारण Los ऐसा pahutas, नहीं है कि कोई la gente बहुत बड़े ordinaria. महापुरुष तुम्हारी अकीर्ति करेंगे यानी कि आम No es que gente grande, grandiosa va a hablar de tu infamia, no solo ellos, inclusive la gente ordinaria va a hablar de tu infamia. तो वो कहते हैं कि Porque una persona para criticar a otro debe ser no necesariamente descualificado. Todo el mundo critica a otros. Todos les gusta criticar a otros. करेगा Entonces en la sociedad humana, inclusive las personas ordinarias, te van a criticar y te van a insultar. कहता है कि Ahora, si Arjuna dice, ¿cómo eso me afecta? ¿Por qué debería preocuparme acerca de ello? Bhagavan le dice, bueno, es importante para ti entender esto. ¿Por qué? Porque tú eres muy famoso y las personas que han alcanzado una cierta cantidad de fama no pueden tolerar la infamia. En general, a nadie le gusta escuchar su propia crítica, pero la gente que es muy famosa, que siempre ha recibido respeto de otros, siempre están esperando respeto, nombre, fama. इस बात पर Que le den guirnaldas en público, que los exalcen, porque de alguna u otra manera siempre lo tienen. Ahora se les llama a ellos celebridades. La celebridad quiere decir que es celebrado en वो público. सेलिब्रिटी था Entonces Arjuna era una celebridad. Donde sea que él iba, él era glorificado por las personas. Pero si él sale corriendo de la batalla, a donde sea que él va a ser criticado donde sea. तो कहते हैं ये तो ऐसा ही हो गया कि Entonces es como si मर गए मरने से भी बुरा है eso es tan bueno como si murieras. De hecho, ni siquiera morir es peor que la muerte. ¿Por qué es peor que la muerte? Porque cuando una persona muere, muere una vez. Pero este criticismo va a pasar diario. आपको कष्ट होगा मरने का कष्ट Y a donde sea que vayas vas a escuchar y vas a sentir el dolor. El dolor, la muerte es uno solo. होना था वो एक बार हो गया Cualquiera que sea el dolor que tienes que sufrir, lo vas a sufrir en la muerte. Pero el dolor de la infamia lo vas a tener que sufrir todos los días. संभावित का मतलब होता है Es por eso que Bhagavan está diciendo Sambhavitasya, un hombre de honor. बड़ा समझते हैं श्रेष्ठ समझते हैं तो उनकी अकीर्ति होना ये उनकी मृत्यु से भी बुरा Quien la gente considera muy exaltado, muy especial. Para ese tipo de personas, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो ऐसा que obtener infamia es peor que la muerte. Por eso es que las personas famosas, grandes, nunca hacen ninguna actividad que les va a traer infamia. खाया जा सकता है महाभारत का एक श्लोक है Entonces, un Purva Paksha se puede levantar sobre este verso. Hay un verso en el Mahabharata, es como una कुलम के वेद राष्ट्र अर्थ है objeción que se puede levantar en este verso del कि Mahabharata. अपने आत्मा अर्थ है पृथ्वी में त्यजेत कि अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए आप पूरी पृथ्वी को त्याग सकते हैं Entonces, para proteger el alma de uno puede abandonar inclusive toda la tierra. Hay otro verso en el Virat Parva रक्षा करना है अगर आप अपनी रक्षा कर लेंगे que lo más importante es protegerse uno mismo. Si te puedes proteger a ti mismo, entonces puedes buscar las soluciones a los problemas. तो उसके लिए उत्तर ये है कि ऐसा Entonces Arjuna podría pensar así de esta manera. La respuesta aquí entonces es que Arjuna no va a pensar de esa manera porque Arjuna es un kshatriya. Estos versos deben ser analizados de manera apropiada sobre en qué situación se están hablando y a quién se le está hablando. Entonces este verso
que es para tu propia alma. Puedes abandonar inclusive la tierra entera. ¿Por qué se está diciendo esto? उसका बलि दे सकते हैं। Si muchas personas están sufriendo y puedes abandonar algo pequeño, puedes dejarlo por eso. Eso es nyaya, es una lógica. एक Entonces se dice que si muchas personas क्योंकि उससे लाभ होता pueden salvarse al sacrificar algo pequeño, pues hay que है, ये sacrificarlo. उनके लिए है, लेकिन ये De lo contrario, la mayoría va a क्षत्रिय sufrir. का तो कार्य ही होता है। Es por ellos, pero no es para un kshatriya, porque en lo que se refiere a un kshatriya es su deber pelear para proteger el dharma. Por ende, Arjuna no puede hablar de esa manera. En el siguiente verso, Bhagavan va a hablar. मनशन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। महारथी लोग यही मानेंगे कि तुम भय के कारण La traducción es, los grandes guerreros van a pensar que has corrido en la batalla lleno de temor. De hecho, तो यहाँ पर अर्जुन ये para aquellos que tienen una gran estima por ti, van a इसलिए हो रहा हूँ rechazarte. कि मैं अपने गुरुजनों को नहीं मारना चाहता। Entonces, Arjuna está pensando, yo abandono este campo de batalla porque yo no quiero matar a mi guru, a mis superiores. Anteriormente también se le ha dicho, ¿cómo puedes pelear en contra de Bhishma y Drona? और Porque Arjuna tiene dos problemas enfrente de él y uno es la batalla correcta, lo que debe ser hecho, y otro es matar a sus guruyanas. ¿Cuál de esos él debe escoger? Entonces él puede decir, por respeto a ellos, क्योंकि कुलग्ना नाम पहले भी कहा था कि जो कुलग्न होते हैं, जो अपने कुल की हत्या करते हैं, उनको पाप लगता है। no quiero destruir mi dinastía, अपने कुल los miembros de mi familia, porque se nos ha dicho anteriormente que aquellos que matan a sus familiares van al infierno. Entonces, se puede decir, bueno, yo estoy dejando el campo de batalla lleno de respeto por los mayores, por el guru, por los ancestros. Entonces, ¿por qué me criticarían? De hecho, las personas me deberían glorificar que Arjuna fue tan especial, que tenía tanto amor por sus miembros de familia, por sus gurus. Entonces Bhagavan está diciendo aquí, no hay nada como eso. Las personas están de hecho pensando, Arjuna le dio miedo, स्नेह के कारण युद्ध से porque los kshatriyas, aquellos que son valientes y que tienen coraje, ellos nunca abandonan el campo de batalla debido a ninguna relación familiar o lo que sea. क्षत्रिय नाम अयम Este verso maravilloso del Bhagavatam, hablado por Balaramji, हन्याद ये न घोर तमस्तता। कहते हैं कि प्रजापति ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बनाया है कि भाई को भी मारता है युद्ध के लिए। él dice que भगवान Prajapati ha conocido un kshatriya dharma de esa manera que inclusive un hermano puede matar a un hermano. जा रहे थे तो रुक्मणी का भाई Esto se dijo cuando Bhagavan tomó a Rukmini con él, y cuando el hermano de Rukmini, Rukmi, lo cazaba por detrás. Entonces, anteriormente Bhagavan no decía nada, pero Rukmi estaba tratando de pelear. Entonces Bhagavan lo derrotó बलराम ने उनको रोका कि आपका y le quitó el pelo, le cortó el pelo. Entonces Balaram lo paró, le dijo, él es tu hermano, él es tu yerno, ¿cómo le puedes hacer eso? Entonces él le dijo, es el dharma de un kshatriya. जो विपक्षी लोग हैं, जो कर्ण हैं, दुशासन हैं, Entonces es por ello que el kshatriya, quien quiera que sea, inclusive aquellos que están en el lado opuesto, Karna, Dushasan, जा रहा है कि ये Duryodhan, क्या होगा। ऐसा कोई सोचने porque habría de pensar que Arjuna se está yendo porque tiene mucho afecto por sus familiares. Ningún kshatriya piensa de esto. Perdón, no es yerno, es cuñado. Entonces por eso Bhagavan dice que las personas van a hablar de tu infamia. Los grandes guerreros, ¿qué hablar de ellos? कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि Los Maharatis no pueden ni siquiera entender, no pueden ni siquiera pensar que tú has abandonado el campo de batalla por el amor que le tienes a tus familiares. Porque tú eres un guerrero valiente y tú has peleado contra ellos anteriormente. Todo el mundo lo sabe, que cuando tú estabas residiendo en el reino de Virata y cuando los Kauravas estaban ahí para robar las vacas del reino de Virata, Arjuna, quien estaba viviendo allí como Brinala, le estaba enseñando cómo danzar y bailar a Uttara, la hija de Virata.
अब तो अपने E inclusive en ese tiempo, aunque él fuera Brinahla, él fue y peleó. Y ahora está en su forma original de Arjuna. कोई भी ऐसा En ese momento सोचेगा eras un eunuco, pero ahora tú estás en su forma original de guerrero. Nadie va a pensar como tú estás pensando. लोग ये Que por afecto y misericordia por sus familiares abandonó el campo de batalla. Las personas simplemente van a pensar que tú te has asustado. काम देता है कि व्यक्ति Entonces, algunas veces asustarse es útil, tener miedo es útil. Cuando una persona tiene miedo de su infamia o de la crítica que puede adquirir प्रकार का भय y no hace ninguna actividad incorrecta por temor, entonces ese miedo es correcto, es bueno, porque por ese miedo no se involucra en actividades erróneas, incorrectas. नहीं है कि मेरी Pero Arjuna de hecho está haciendo lo opuesto. को भगवान Él no está temeroso de la infamia. Entonces Bhagavan le está explicando esto únicamente. Las personas van a hablar de que fuiste tú el que salió a correr lleno de temor. Y porque nosotros somos seres sociales, इसलिए करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे nosotros nos involucramos en un montón de actividades siendo inspirados de lo que otros van a pensar en relación a nosotros si hacemos esto. Esta es la psicología de las personas en la sociedad. Ellos hacen muchas cosas simplemente porque los demás lo hacen. Si los demás hacen parikrama, yo también hago parikrama. कहते हैं ना Ellos también dicen, bueno, no, tú no vayas por parikrama. Ellos también dicen esto. तो वो सोचते नहीं कि मैं क्यों Alguien se pone un tatuaje en el cuerpo, entonces yo también debo tener un tatuaje. Ellos ni siquiera piensan cuál es el uso que tiene para mí. Si alguien tiene un tipo de pelo específico, yo también me lo voy a poner así. Es todo lo que hacemos, imitar a personas en la sociedad y de manera similar. Y estamos abandonando un montón de actividades que las personas en la sociedad también evitan. कुछ ¿Por qué seríamos criticados en la sociedad por esto? ¿Por qué? आदमी इस तरह का बर्ताव Porque nadie quiere एक जिसको verse extraño en la sociedad. समाज का दबाव No queremos que las personas piensen, esa es una persona muy extraña. Eso se llama presión social. Debido a la presión social hacemos muchas की cosas. बात यहाँ पर कर रहे हैं कि लोग आपको Entonces Bhagavan aquí está hablando de esa presión social acá. तो बोलते ही रहते Especialmente, हैं उनका जो कहना है no mucho acerca de las personas ordinarias, porque las personas ordinarias tienen hábitos de hablar cualquier tipo de cosa. Pero su opinión no tiene mucho valor en la sociedad y no debemos prestarle mucha atención a lo que esas personas hablan. Pero más importante de eso es lo que dicen los Maharatis. Ellos van a hablar de tu infamia, eso sí es importante. Entonces ahí no puedes decir que ellos simplemente están hablando tonterías, porque ellos mismos son valientes guerreros y lo que ellos están hablando tiene mucho valor. इससे ईर्ष्या करता है इसलिए ऐसा Si Bhishma critica a Arjuna, entonces tú no puedes decir, no, Bhishma está criticando por envidioso. No, Bhishma es una persona cualificada y tiene mucho conocimiento sobre el Dharma, es un guerrero valiente. Si él dice que Arjuna está corriendo por temor, entonces tú no vas a poder encontrar fallas en él. लाघव Y es por esto que Bhagavan está diciendo en este verso, जो लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं जो आपको मान देते हैं जो आपको aquellos que तो वही te honran muy bien y que te respetan altamente, esas mismas personas te van a tratar como un ser insignificante y van a decir, nosotros ni siquiera pensamos que Arjuna podría salir corriendo del campo de batalla. Ellos van a escupir en tu rostro, te van a criticar en tu cara. विरत नहीं होना चाहिए तो भगवान अनेक प्रकार से Es por eso que no debes abandonar el campo de batalla. Bhagavan le está explicando a Arjuna de muchas maneras, porque cuando una persona उत्साहित करने entra en depresión y para de trabajar solamente para entusiasmarlo, hay muchas técnicas y lógicas que deben ser usadas. अब केवल सामाजिक दृष्टि से Entonces, primero Bhagavan le da conocimiento y luego le explica desde el punto de vista del Dharma. Y ahora le está explicando desde el punto de vista social.
समाज No, में aquí no hay tatua, vastu o dharma o ऐसा nada. कार्य नहीं करना चाहिए कि लोग हम सब समाज से Nosotros somos seres sociales, vivimos en la जैसे sociedad. पहले बहुत होता था ऐसा। No debemos actuar en आजकल una लोग forma en que सब la अलग अलग sociedad रहने लगे हैं nos और समाज में obstaculice. Antes era muy común. Ahora la gente vive por separado y las personas no están conectadas unos con otros según en la sociedad. Muchos de ellos tienen una conexión es por internet. Ahora las personas ni siquiera van a la oficina, trabajan desde el hogar. Pero anteriormente las personas vivían en la sociedad y el soporte social era muy importante. Sin un soporte social era extremadamente difícil para una persona continuar su vida. तो भारत के गांव में अभी भी Si ऐसा la sociedad decía algo sobre una persona debía aceptarlo. En los pueblos en India, inclusive hoy, esa costumbre sigue ahí, que las personas en las ciudades no pueden entender. करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा Ellos अगर आप dicen, नहीं ¿por करेंगे qué तो actúa de esta manera? No debe haber hecho eso. जहाँ भी आप जाएंगे लोग Pero lo que ellos no saben es que si tú vives en una situación como esa en un pueblo, tú tienes que vivir así, tú tienes que estar de acuerdo con lo que dice la sociedad. De lo contrario te van a criticar en todo lado. Anteriormente el castigo más grande era ser expulsado de la sociedad. से निकाल दो। Anteriormente ese era el sistema. Si alguien hacía algo malo, había panchayat, के साथ में कोई संबंध que es como una corte pequeña de un pueblo, y tomaban una decisión y te sacaban de la sociedad. Quiere decir, nadie se va a asociar con él nunca más, nadie se va a sentar con él por prasad o lo que sea. Inclusive hoy en Brindavan, en el grupo de sadhus, si algún sadhu hace algo mal, inmediatamente es expulsado de la sociedad de sadhus y nadie lo va a invitar a él y nadie va a aceptar su invitación. Entonces, no va a ser aceptado en la sociedad. तो पहले इसकी बहुत मान्यता थी समाज की और समाज Entonces, anteriormente, बहुत बड़ा दंड este fue un sistema muy popular en la sociedad, कि आप इस प्रकार के कार्य de que había este castigo de estar expulsado de la sociedad y tener un castigo grande. Se decía, por favor, no actúes de esa manera. ¿Y qué hay de los oponentes como Karna? Karna tiene una gran competencia en contra de Arjuna. कब इसको मैं हरा Su vida entera estaba rotando alrededor de ese punto. कर्ण स्वयं बहुत ¿Cómo puedo hacer sentir a Arjuna inferior? तो वो भी उतनी प्रशंसा ¿Cómo puedo आना चाहता था कि hacerlo caer? बड़ा योद्धा हूँ Arjuna era muy competente, él siempre quería escuchar su propia glorificación y quería probar que él era superior que Arjuna. Por eso es que Karna fue a Parashuram para aprender el arte de la guerra y por eso es que él mintió. क्योंकि Arjuna aprendió de Dronacharya y Dronacharya abandonó la idea de enseñarle a Karna porque Dronacharya no estaba seguro si Karna era un Kshatriya. Él se le conocía como Suta Putra, como Suta. Suta es una casta नहीं दिया जाता que es la de los que llevan las carrozas. परशुराम किसी Entonces por eso que Dronacharya dijo, no, yo no le enseño a Karna. Entonces él fue donde Parashuram. En Parashuram जो है उन्होंने no le enseñaba a los Kshatriyas. बालक वेश De hecho, él destruyó las dinastías de los Kshatriyas. बाद में वो पता चल गया उनको तो उन्होंने Entonces Karna cambió su apariencia y aprendió. Luego, cuando Parashurama se dio cuenta que él era un Kshatriya con una apariencia distinta, lo maldijo. Vas a olvidar este conocimiento cuando lo necesitas, le dijo. जो है Eso prueba que tanta competencia tenía Karna en contra de Arjuna. Al menos Karna nunca va a aceptar que Arjuna abandone el campo de batalla lleno de respeto por su guru y por un superior y por un familiar. मेरा नाम सुन के भाग गया Karna simplemente va a pensar que Arjuna me tiene miedo. Él corrió solamente al escuchar mi nombre. Y es esto lo que Karna quiere, que Arjuna le dé miedo pelear. क्या करेंगे Entonces es por esto que Bhagavan está diciendo que si tú corres de aquí, todos estos grandes guerreros te van a criticar. उन्होंने कहा संभावितस्य च पुरुष मरणादतिरिच्यते ये आपकी मौत के समान होगा तो निंदा Y हमारे la कानों crítica va a ser como la muerte para ti. में बुरी लगती है जड़ भरत La crítica इसको es algo que es muy doloroso para nuestros oídos. भागवत में जो कथा आती है En el Bhagavatam sabemos de Yadavarata, क्योंकि
Él no tiene nada que ver con la sociedad. Desde la niñez únicamente sabemos que en la vida anterior él era el rey Bharata y debido a un error se convirtió en un venado de nuevo en su siguiente vida, pero él se acordaba de sus vidas pasadas y en la vida siguiente se convirtió en Yada Bharata. Yada Bharata se llama así porque él intencionalmente actuaba como Yara, como alguien que le importa. Él no estudiaba, no estaba involucrado con la sociedad, él solo andaba por ahí como si fuera un loco. Entonces el rey lo involucró en cargar un palanquín. Y cuando él estaba cargando el palanquín no caminaba de manera apropiada porque donde encontraba alguna entidad viviente como una hormiga o lo que sea, él no se paraba sobre las hormigas, las cruzaba. Entonces por eso no cargaba el palanquín de una manera suave. Ya habían golpes en el palanquín. Entonces el rey lo criticó y le dijo como que parece que tú estás muy cansado, porque Yara Bharata era como físicamente muy fuerte, se veía muy bien. Entonces el rey lo criticó diciendo, parece que este palanquín es muy pesado para ti. Entonces Yara Bharata, que no le importaba absolutamente nada sobre su fama o infamia o lo que fuera, inclusive él no pudo tolerar ese tipo de crítica. Después de un tiempo, él empezó a hablar. ¿Qué tipo de rey eres tú? ¿Cómo es que estás pensando tú? Tú eres el rey de un pequeño reino ahí. Y mientras que yo fui el rey del país entero, el nombre de este país tiene el nombre Bharata y el nombre de India es Bharata porque es de mi nombre. Entonces tolerar la crítica no es un trabajo fácil. Yada Bharata no le preocupaba absolutamente nada, inclusive él recibió críticas de un rey pequeño y no fue capaz de tolerarla, diciendo, este rey le estoy cargando su palanquín y está hablando estas estupideces delante mío, ni siquiera sabe quién soy. Y luego hay otro kata sobre Bhagavan Krishna con la joya Syamantaka. Hay una historia larga sobre la joya del Syamantaka y es bien interesante esta historia. Es un poco complicada. La Syamantaka, la joya Syamantaka, que estaba con Satyajit, que era un adorador del sol. La divinidad del sol se le entregó esta joya a él. Entonces, cuando él trajo a la reunión para mostrársela a Bhagavan, él le dijo, ¿por qué la tienes tú? Dásela a Ugrasena, él es un rey, es para él. Entonces él rechazó y ustedes ya saben este kata que Akrura, ambos mataron a Satyajit y tomaron esa joya. Y luego Bhagavan empezó a ser criticado por eso. Y las personas pensó, fue Bhagavan el que hizo eso. Satyajit, que fue asesinado. Bhagavan no tiene nada que ver con eso, pero las personas empezaron a difundir el rumor que Bhagavan se ha robado esa joya. Entonces inclusive Bhagavan tuvo que trabajar duro para liberarse de eso. Inclusive el hermano de Satyajit se llevó la joya al bosque y había un león allá y el león lo mató y luego esta joya desapareció de ahí. Entonces las personas pensaron, Bhagavan lo mató y se cogió la joya para él. De hecho, es un hecho que Balaram empezó a dudar que probablemente Krishna es el que ha hecho esto. Quiere decir, inclusive Balaram, que vivía con Krishna desde la niñez, inclusive él empezó a dudar también. Entonces las personas en Dwaraka empezaron a preocuparse y a decirle a sus hijos, no salgan, Krishna se va a llevar todo. Entonces cuando Bhagavan empezó a recibir todas estas críticas, entonces él dijo, ahora tengo que hacer algo. Y se fue a buscar la joya. Y entonces él entendió que Prasenjit había sido matado y que fue tomado por el león. Y encontró a Jambavan y peleó con él para traer la joya de vuelta. Y la devolvió. El punto es que Bhagavan fue también criticado. Y sabemos acerca de Bhagavan Ram, fue criticado tanto que tuvo que abandonar su esposa también.
अनुमान लगा सकते हैं कि अगर धोबी निंदा कर रहा है तो इसका मतलब दूसरे कुछ और भी Él लोग pensaba बात que कर रहे era हैं। un lavador ऐसा que नहीं estaba केवल धोबी criticando, की pero बात सुन के debemos भगवान ने entender सीधा que कर दिया। una persona que lava तो ropa नहीं puede इनकी निंदा criticar, और भी। imagínense cuántas otras personas pueden haber तो criticado a जो Bhagavan Ram. No es que कृति और Bhagavan Ram निंदी यशस्वी abandonó a लोग होते Sita हैं solo वो porque escuchó ऐसा la काम crítica नहीं de करते हैं कि un इनकी lavador निंदा de हो, ropa. और अगर No, कुछ las गलत personas कारण que से son निंदा muy होती famosas y है muy grandes, तो ellos तो भी वो nunca hacen चाहते हैं nada कि que उस निंदा का implique o reciba मार्जन crítica. किया Pero जाए। inclusive si por una razón incorrecta ठीक है, alguna crítica viene, तो ellos उनको aún यहाँ así पर वो tratan de समझा रहे actuar हैं de una manera que limpie esa क्योंकि जब crítica. आपकी निंदा होगी तो उसका Entonces es परिणाम por मार्जन esto que होगा। Bhagavan está explicando, परमात्मा Arjuna, no सूरज जैसे actúes प्रकाशित de कर esta रहे हैं, manera que वहाँ पर invita भगवान ने la crítica a ti, अपनी porque निंदा no vas जो a है ser वो capaz de जल की limpiarlo, मणि porque पर no ला के importa दिखाया cuánta है, लेकिन explicación उसने des, नहीं किया है। al menos en el caso de तो यहाँ Bhagavan, आपकी trajo la गलती joya y आप ये probó, तो mira, छोड़कर चले yo जाएंगे, no estaba ninguna तो उन्होंने conspiración सोचा ahí. कि आप जल कर Pero, ¿qué देंगे। vas a hacer tú, Arjuna? Una vez corras del campo de batalla, las personas van a pensar que estás corriendo por temor. तो आज का प्रवचन यहीं बंद करते हैं। Y eso es lo que se ha explicado por Bhagavan aquí. Vamos a parar acá y si hay preguntas. प्रवचन में अगले श्लोक से। ओके, संदीप जी, आपके पास कुछ प्रश्न है? Pranams. बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए जैसे धर्मशास्त्र है, नीति शास्त्र है, Hay Dharma Shastra, Niti Shastra, Nyaya, etc. जैसे नश्रुति है, En las Srutis. अगर मान लो इनकी कोई प्रेसिडेंस है, इन द सेंस अगर एक जैसे आज आपने उदाहरण दिया कि नीति शास्त्र के अनुसार धर्मशास्त्र के अनुसार जैसे अपने सत्य धर्म का पालन करना चाहिए, तो De acuerdo al Niti Shastra, debemos proteger nuestra vida por el Dharma Shastra. Debemos estar listos para dejar nuestra vida para proteger a otros. ¿Hay algo así? Sí, hay un precedente así. En el Niti Shastra es parte del Artha Shastra. और उसके Y ऊपर फिर धर्म por encima de eso está el Dharma Shastra y por encima del Dharma Shastra está el Moksha Shastra. तो ये प्रश्न है। Entonces, ese es el और precedente. स्मृति और श्रुति में भी श्रुति स्मृति विरोध है तो श्रुति रेव बलीयसी। Y si existe algún conflicto en el Shruti o el Smriti, श्रुति को बलवान entonces el Shruti se considera superior. Shruti quiere decir Veda y Smriti quiere decir Purana, Itihasa, Dharma Shastra. में भी विरोध होता है। Inclusive en el Shruti existe algún viroda, algún conflicto, entonces el Mimamsa es requerido, Guru Mimamsa da esos principios para resolverlos. सुना होगा तो उसमें आया था ये जो श्रुति वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इत्यादि, तो वहाँ पर फिर बलाबल विचार किया जाता है। अनेक प्रकार के Existen diferentes tipos de nyayas, existen 1000 nyayas en el Purva Mimamsa solo para entender en qué lugar. तो काफी चीजों का विरोध Porque si tú estudias el Shruti vas a ver que existen muchos virodas, el Purva, Vidhi, Paravidhi. El Paravidhi se considera superior y está el Upakrama, Upasamhara Nyaya. हमेशा के No es como que siempre el anterior sea el más fuerte, inclusive el primero es muchas veces más fuerte. Por eso es que el Vimamsa debe aprenderse de manera apropiada. आपने जैसे बताया कि कार्य करने से पहले La pregunta es, bueno, anteriormente usted está diciendo que antes de actuar debemos tener un conocimiento del cuerpo grueso y sutil. Sí, el cuerpo sutil quiere decir que debes aprender cómo es que la mente trabaja, cómo funciona la hamkara, ese es el cuerpo sutil. Entonces es como que estás en el carro, hay unos elementos gruesos como la rueda, que debe tener una cantidad de aire apropiada y demás, pero hay otras partes que no puedes ver, como el carburador y otras cosas que no se ven de manera directa, entonces debes tener un conocimiento sobre ellas, porque en la calle, cuando hay un vehículo que se daña, ¿qué vas a poder hacer? En cualquier otro lugar no vas a encontrar un ingeniero para repararlo, pero si tú mismo tienes un conocimiento sobre eso, puedes repararlo en otra manera. En nuestro caso, somos instrumentos de esto todo el tiempo y debemos utilizar este
estas partes gruesas y sutiles de nuestro cuerpo. अच्छा इसी में आगे था कि आंतरिक धन की आपने बात की थी तो आंतरिक धर्म धन जो है वही हमारा धर्म है भक्ति Entonces el Dharma Antarik आंतरिक se le llama Bhakti, करते हैं क्योंकि actuar de esa manera, हमको मिलता है porque tenemos fala por karma. Karma y Dharma es el mismo, únicamente lo que llamamos Karma Yoga es Dharma Yoga also, también. A veces se le llama Karma, a veces se le llama Dharma. लेकिन जब आप अपने शास्त्र के अनुसार Cuando hablamos de karma, hablamos de una palabra muy general, pero cuando actúas de acuerdo al sastra, ese karma se le llama dharma. कर्म एक व्यापक El karma es una palabra vyapaka, तो दोनों का भी quiere decir que puede ser usada de manera, se puede intercambiar los significados. मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कीर्ति की बात चल रही थी तो साधारण भक्तों को La pregunta es que tú estás hablando de fama, kirti, en general. Los devotos no tienen nada que ver con la fama. Entonces la respuesta es verdad. Nosotros no debemos actuar para alcanzar la fama, sino que debemos no solamente hacer eso, sino actuar de una manera en la que no creemos infamia tampoco. Alguien que es famoso vive después de la muerte. Entonces no debemos actuar para alcanzar la fama. Nayanam quiere decir fama. Nadanam Nayanam. Yanam quiere decir fama, seguidores. Porque vas a obtener seguidores solo cuando tienes fama. Y cuando eres famoso. Mahaprabhu dice Nadanam Nayanam. Quiere decir que solo queremos bhakti, esa es nuestra meta únicamente, pero eso no quiere decir que vamos a actuar de una manera que traiga infamia hacia nosotros, crítica hacia nosotros, porque eso va a invitar la crítica a Bhagavan también, y las personas van a pensar, si un bhakta actúa de esta manera, entonces las personas solían decir anteriormente, él tiene contis y habla mentiras. En los pueblos la gente decía esto. Se ponen kuntis y hablan mentiras. Entonces eso le da crítica al Vaishnava Dharma. Por eso no debemos actuar de esa manera. Esa no es nuestra meta, alcanzar fama, sino alcanzar infamia no es tampoco nuestra meta. इससे संबंधित एक हो जाता है कि वैष्णव La siguiente pregunta conectada con ella. Generalmente se dice que Vaishnava Kriya Bhujena Bhutaya. Quiere decir que la gente ordinaria no puede actuar como un Vaishnava actúa y luego empieza a criticar. उसमें तो अपराधी जाएगा उनको हाँ अगर आप वैष्णव की निंदा करो Sí, la respuesta es que tú, si estás criticando un Vaishnava es una ofensa, especialmente si es un Vaishnava muy exaltado, es una gran ofensa. Entonces mantente lejos de la ofensa, de la crítica, porque eso no trae ningún propósito. उसकी निंदा करके Inclusive si un Vaishnava está haciendo algo incorrecto, ¿qué voy a adquirir criticándolo? तो हमें पता चला Si podemos ver que la persona está haciendo algo incorrecto, pues lo vemos, हमारा उस पे lo entendemos. उत्तरदायित्व नहीं है उसको समझाने का ठीक करने का Pero a menos de que nosotros estemos en una posición de liderazgo y de responsabilidad para corregir a ese devoto, entonces no tenemos nada que ver con la actividad de decirle a ese devoto qué hacer. Pero si le damos consejo a esa persona, si le decimos algo en contra, la crítica no va a tener ningún resultado. La pregunta aquí es sobre el tema de la ciencia moderna que está en progreso. Entonces, ¿pueden las personas buscar lugares como Swarga a través de la ciencia? Por ejemplo, Arjuna fue a Swarga en el cuerpo humano. La respuesta, Swarga, esos lugares, no son lugares que puedan ser vistos con nuestra visión gruesa. En el Mahabharata se dice que cuando Arjuna fue a la victoria, ahí él cruzó un punto del cual no se podía ver absolutamente nada. Entonces, en la ciencia moderna, ¿cómo podría ser posible ver esos lugares? Esos lugares se alcanzan solamente por Dharma, no por ciencia moderna.
you spoke that Nos ha hablado que la tendencia de criticar a otros es muy enraizada. La pregunta es cómo desenraizar esa tendencia y si esta tendencia está relacionada a algún tipo de inseguridad o, no sé, no estar enraizado. ¿Cómo desenraizarla? ये हमारी जो एक प्रवणता है निंदा Entonces, करने की, निंदा करने में जो sí, pues la pregunta es acerca de desenraizar esta tendencia. तो उससे छुटकारा पाने के Entonces लिए la आपको respuesta es, en orden de desenraizar esta tendencia, tienes que aumentar tu inteligencia, tu poder de discriminación y entender qué beneficio obtengo al criticar. Porque cuando no estás usando tu inteligencia, simplemente te estás moviendo en el flujo del mundo. Después de 3 o 4 versos, Bhagavan va a mantenerse hablando de Buddhi únicamente. En el mismo capítulo, Bhagavan está usando la palabra Buddhi 23 veces. Entonces, tenemos que mantener nuestra inteligencia despierta y actuar de manera de acuerdo a ella, no criticar a otros. Esto solamente es posible cuando nosotros estamos resueltos en nuestra determinación para alcanzar Bhakti y no involucrarnos en la crítica de los Vaishnavas. ¿Qué hablar de los Vaishnavas? No criticar a nadie, porque no vamos a alcanzar nada que dure por esto. Por un tiempo, debido a la crítica, vamos a sentir algún placer, pero a un término largo no hay ningún beneficio. Es como el sufrimiento viene simplemente de gratificar los sentidos. Por ende, la crítica es un tipo de gratificación sensual. A través de usar la lengua por un tiempo al criticar a otro o al escuchar la crítica de alguien más en nuestros oídos, derivamos algún placer. Pero, ¿cuál es su resultado? El resultado es Dukkha Yoni. Va a volverse una causa de sufrimiento únicamente y se va a convertir en una causa de un gran sufrimiento, de hecho. Aparada, ofensa, es el obstáculo más grande en el camino del Bhakti. Y la más grande es Vaishnava, aparada, criticar un Vaishnava. La siguiente pregunta. ¿Existe allí algún shastra que pueda explicar en detalle cómo es que la mente y la inteligencia trabaja? Sí, esta ya se había hecho anteriormente, esta pregunta. Como expliqué anteriormente, no existe un shastra específico como este. En diferentes shastras se dan diferentes explicaciones, como en el Charaka Samhita, en el Yoga Sutra, en sus comentarios. En la explicación se da el tercer canto del Bhagavatam, capítulo 26. También puedes aprender ahí, especialmente en los comentarios. Pero no existe un libro especial hecho para explicar esto. En el Gita, Bhagavan va a explicar estos versos y sus comentarios. Si son estudiados, de ahí obtienes conocimiento sobre eso. Puedes estudiar el Sankhya Karika, los Sankhya Sutras. Ellos contienen esas explicaciones. Ok, vamos a recitar los versos. Sarvopanishado Gavo Dogdha Gopalanandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gita Amritam Mahat Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmapyekam Tasya Devasya Seva Karpanya Dosho Pahata Svabhava Pritchami Tvam Dharma Sammudha Chetaha Yachraya Syat Nishchitam Bruhi Tanme Shishyasteham Shadhimam Tvam Prapannam Yatra Yogeshwarah Krishna
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।